Bienvenidos a Entre Adictos, un lugar para hablar de adicciones sin pelos en la lengua, donde hablar de adicciones ya no es un tabú. Somos el colectivo Aquí y Ahora y acompañamos a personas a navegar los laberintos de la adicción. Nos recuperamos y queremos acompañarte a volver a creer en ti y recorrer el camino de la recuperación. Hola, ¿qué tal amigos de Entre Adictos? Aquí su servidor Santiago Rodríguez, psicólogo clínico y adicto en recuperación, profesional que en ocasiones los acompaña en varios de los capítulos de este podcast que se dedica a hablar del fenómeno de la adicción y de otras situaciones o fenómenos asociados. Hoy vamos a hablar de una problemática que en alguna medida para mí resulta importante, no solo porque viene siendo un fenómeno mucho más presente dentro de la realidad de salud mental que venimos viviendo, sino también porque es otra de las estrategias de primer nivel que en alguna medida se utiliza, así como las drogas, como una forma de aliviar el malestar emocional. Y claro, ciertamente se hace importante hablar de este tema por las implicaciones que en alguna medida tiene en la vida de las personas. Y hoy vamos a hablar de las autolesiones, o como podrían conocerlo en algunos casos como el cutting. El día de hoy está acompañándome por aquí una gran amiga y en su momento paciente, y su nombre es Ana, y es una chica que en alguna medida durante su proceso estuvo implicada en varios escenarios de cutting como una estrategia que en su momento utilizaba. Le doy las gracias a ella, quien se ha dado la oportunidad de acompañarnos el día de hoy desde la distancia, desde el lugar desde donde se encuentra, y quien seguramente desde esta oportunidad y con su testimonio nos podrá brindar una gran información desde primera mano sobre este fenómeno y seguramente nos ayudará a llegar a muchas personas que tal vez están sufriendo de esta problemática o requieran de algún tipo de ayuda alrededor de esto. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Santi, ¿cómo estás? Un placer estar aquí. Muchas gracias Ana, muchas gracias por tu presencia. Como te decía, seguramente esta será una oportunidad para que lleguemos a muchas personas con tu testimonio y con mi ayuda al hablar de este tema. Y bueno, ciertamente empecemos por hablar que en alguna medida el cutting es un fenómeno que habla de la realización de cortes deliberados sobre la piel como una forma de aliviar el malestar emocional que en algunos momentos las personas viven por diversas causas. Entonces, claro, hay algo que hay que poner sobre la mesa de una vez sobre el tema del cutting, y es que en alguna medida para las personas que lo utilizan simboliza una estrategia de afrontamiento. Claramente una estrategia de afrontamiento inadecuada, porque genera un daño físico que en alguna medida pone de frente a otros riesgos, como la posibilidad de muerte o en general el daño físico. Pero claro que ciertamente entonces contribuye a conocerse en alguna medida como una estrategia de afrontamiento inadecuada porque tiene el efecto en alguna medida de aliviar el malestar emocional que una persona puede estar teniendo y que puede optar por utilizar esta estrategia cuando tal vez siente que en alguna medida no encuentra otras formas de solucionar el malestar que viene viviendo. Creo que es muy importante empezar por cómo fue tu experiencia, Ana, al vivir, digamos que esta estrategia durante tu vida. Bueno, Santi, la verdad es que mi experiencia con el cutting fueron bastantes años. Después, esto en realidad el cutting no fue solamente el cutting, sino que también como es el pencarse. O sea, son diferentes tipos de hacerse daño, no solamente los cortes. La verdad es que es un poco difícil, como que no es algo para cualquier persona, es algo difícil de ver tanto para ti como para las personas que te rodean. Siento que para mí en su momento, fue como un alivio. En ese momento de desesperación, algo que estuvo ahí presente y que al final del día, pues, no me hizo el bien que yo pensé que me hacía, porque en realidad yo pensaba que eso era lo que me estaba sacando la vida y no sé qué, no sé cuánto. Pero al final me trajo muchas facturas de muchos tipos. La posibilidad de que se me infectara alguna herida. Un par de veces me pasó los puntos, que si cómo lo manejo, si me quedo callada, si hablo con mis papás, esta vez sé, o esta vez no fue suficiente, este tipo de cosas. Sí, totalmente, Ana. Yo creo que esto que dices me hace recordar que esto ciertamente es un tema complicado porque
a la larga no solo se trata de la propia experiencia al vivir los cortes y demás, sino también los posibles riesgos que viven las personas que en alguna medida utilizan esta estrategia. Y no solo esto, sino las afectaciones familiares que en alguna medida pueden aparecer o las afectaciones en la vida en general. Yo quiero entonces que nos demos la oportunidad de hablar un poco de cuáles son esas causas que usualmente están asociadas al cutting. Y quisiera partir de un poco la vista profesional que existe alrededor de este tema y pues lo mismo asociado a las causas y a los efectos para darte esa oportunidad de que puedas comentarnos un poco acerca de en su momento, Ana, cuáles sientes que fueron los temas que causaban, digamos, o que estaban alrededor de tu deseo o la voluntad de optar por el cutting como una estrategia en su momento. Yo creo que es muy importante entender que el cutting, como el uso de drogas, es una estrategia que nosotros denominamos de primer nivel. ¿Por qué? Porque al tener un efecto sobre el cuerpo o al tener un efecto directo sobre el cuerpo, como tal vez puede ser el ingerir una droga, el corte, en alguna medida, genera un cambio del estado de ánimo que la persona está viviendo casi que instantáneo. ¿Qué pasa? Que probablemente yo podría en algún escenario de malestar gritar o podría tal vez descalificar a alguien y pelearme con alguien. Y eso me haría sentir que en alguna medida yo aliviaría mi malestar. Pero no tan instantáneamente como pegarle un puño a una pared, o no tan instantáneamente como fumar un cigarrillo o hacerme un corte en la piel. ¿Por qué? Porque las estrategias de primer nivel tienen esta particularidad, un efecto en el cuerpo. Ahora, piensen que las causas pueden ser muy variadas. Para algunas personas pueden asociarse a detonantes de tipo interpersonal, peleas con otras personas, situaciones estresantes a nivel social, laboral o etcétera. O para otras personas, en alguna medida puede también asociarse a un malestar emocional por una situación interna, un pensamiento, una emoción problemática que puede provenir probablemente de una situación exterior o interior. La pauta es que ciertamente debe existir un malestar que viene asociado como consecuencia a alguna situación interna o externa que la persona esté viviendo. Y claro, en alguna medida entonces empieza a hacerse o a estratificarse esa estrategia como una de las tantas que tal vez puede tener la persona que le es útil para afrontar este malestar. Ahora, Ana, quisiera preguntarte, desde tu experiencia, ¿cuáles eran las situaciones o causas que en alguna medida vivías y te impulsaban en alguna medida a decidir utilizar esta estrategia? Bueno, Santi, creo que una de las situaciones más comunes en las que como que me dan ganas de autolesionarme, uno, pues yo misma me castigaba haciéndome esos cortes en la piel o lastimándome de algún tipo. También creo que en días en los que eran muy pesados, como que tenía muchas emociones encima, eran muchas cosas en mi cabeza, era más fácil simplemente como que agarrar una navaja y hacerme daño y lidiar con eso por mi propia cuenta. Tú has tocado un tema muy importante en alguna medida y es como ese trigger del que hablabas, como esas desencadenantes o en alguna medida situaciones o estímulos que te hacían optar por la utilización de esta estrategia. Y claro, como veníamos hablando, existen en alguna medida entonces situaciones o personas o tal vez emociones que pueden ser disparadores en el caso del cutting para precisamente utilizar esta estrategia. Dentro de la experiencia un poco que he tenido, las personas sí que suelen tener un poco esta asociación de la estrategia y en qué situaciones suele ser más útil. Un poco de lo que también he podido ver trabajando con estos casos es que para algunas personas incluso la idea de cortarse viene como una idea, ¿saben? Como anterior a la posibilidad de enfrentar situaciones que son amenazantes. O incluso pueden venir como ideas tal vez un poco intrusivas desde el deseo de cortarse. Y claro, tiene sentido desde esta idea que venimos hablando de este disparador, una situación que en alguna medida puede ponernos, ¿saben? Como sobre una gran cantidad de malestar emocional o en alguna medida un malestar emocional que nos ponga mucho más cerca de la posibilidad de elegir esa estrategia como una forma de distensionar ese malestar.
Hablemos un poquito de eso, Ana, y es, digamos, ¿cuáles sientes tú que eran como esos principales disparadores que en alguna medida vivías en tu vida y que te ponían más cerca de pensar en utilizar el cutting como estrategia? Bueno, creo que uno de los principales disparadores eran como el encontrar objetos punzocortantes. Como por ejemplo, en la escuela el tener que si un sacapuntas, que si las tijeras, o de caminar por la calle, encontrarse un vidrio, ese tipo de cosas. Como que tu cabeza lo asocia con el hacer tenis y inmediatamente es como estás, quiero hacerlo. También, como ya hemos hablado de las situaciones, como el sentir la culpa, el sentir el rechazo por parte de las personas que amo. También era como un disparador para mí, como para hacerme daño. Pero luego llegó un punto en el que ni siquiera habían disparadores y aún así como que mi cabeza seguía diciéndome que lo hiciera. Incluso yo los buscaba por mi propia cuenta. O sea, me pasaba buscando en la casa a ver si encontraba algo como para buscar una excusa para... O buscaba peleas con mis padres para seguir haciéndolo. Aunque, como ya dije, también llegó el punto en el que ni siquiera necesitaba eso para seguir haciéndolo. Qué interesante eso, Ana, porque entonces si te entiendo bien, en alguna medida al inicio, cuando aparecen los cortes, estaban muy asociados a situaciones en alguna medida más delimitadas en tu vida, en donde veías la necesidad de utilizar, como sabes, en específico esa estrategia de forma muy útil para aliviar ese malestar. Pero luego la experiencia que fuiste teniendo conforme pasaba el tiempo era que en general era una estrategia que se había instaurado en tu vida y que en realidad no había que tener una excusa muy, digamos, muy clara o más que una excusa, una situación relevante que generara un malestar importante para optar por utilizarla. Sí, Santi, como te decía, pues al principio siempre había como un motivo para hacerlo, pero ya después como que simplemente o yo los buscaba o no habían, como que ya era parte de mí. O sea, se volvió tan mío que no podía dejarlo, o sea, se convirtió en mi adicción. Eh, y pues esto me trajo claramente muchas consecuencias. Yo nunca, yo nunca fui a hablarlo, la verdad. Pasaron muchos años sin que yo hablara sobre esto con mis padres. Y pues, como sabes, los cortes, pues al principio son cosas leves, son cosas chiquitas y ya después van avanzando un poco más, se va poniendo un poco más seria la cosa. Y es difícil como que tratar de ellos o cuidarlos tú sola sin pedir ayuda. Se me pasaron mil vainas, miles, se me infectaron, que si necesitaba puntos, nunca dije nada. Y también al yo callármelo, pues se fue empeorando la cosa. Y como era algo tan mío y tan de mi vida que fue el momento en el que ya se dieron cuenta, ya fue como hasta aquí. O sea, yo lo sentí como si fuera, claro, como que ya no se podía hacer más nada, pero pues sí. Sí, sabes, esto me recuerda un poco a algo que creo que está muy asociado a esta situación y esta problemática, y es que, sabes, puede que sea una estrategia que se viva mucho en soledad. No sé cómo te pasaba a ti, pero por lo que he entendido en algunos casos, por el tener un poco de miedo del hablarlo, de conversar las razones por las cuales estamos utilizando esa estrategia. Y creo que en alguna medida un poco de lo que he visto es que se vive en muchas ocasiones desde la soledad y como algo que claramente avanza un montón antes de ser descubierto tal vez por las personas que hacen parte de la red de apoyo o que en alguna medida conocen a la persona que está pues utilizando el cutting como una estrategia. Y creo que hay algo importante dentro de lo que hablas y es que en alguna medida entre, entre más solitaria, entre más solitario se vive este fenómeno, se vuelve un poco más riesgoso en términos de las consecuencias. Y claro, no sé cómo es para ti esto. En alguna medida, ¿cómo sientes que el manejar esta estrategia sola afectaba sobre las consecuencias que vivías en tu vida por la misma? O sea, yo recuerdo una situación en específico que fue como el momento en el que mis papás se dieron cuenta de que ya esto estaba como que saliéndose un poco de las manos porque pues vivirlo solo es horrible. Ya mis papás sabían pues que yo no me estaba sintiendo muy bien,
que estaba decaída, que si la depresión, que si, viste, ajá. Entonces, pues mis papás revisaron mi cuarto, encontraron pues navajas, que sí, unas notas, y ese día pues decidieron internarme, se dieron cuenta que las cosas estaban bastante serias, y ya pues internada fue que vieron todas las cicatrices y todo lo demás. Y ahí sí quedaron como en una especie de alerta de qué es lo que está pasando con mi hija. Yo creo que has hablado de algo importante y es que en alguna medida el cutting como otras estrategias de primer nivel puede que en alguna medida las vivamos en soledad hasta que las personas que nos quieren o que tal vez están cercanos a nosotros terminen por darse cuenta de esta situación cuando ya ha estado avanzada o ha estado muy grave. Hemos tenido un recorrido importante alrededor de hablar del cutting, definirlo. Hoy entendemos que hace parte de una estrategia más muy dañina, pero una estrategia más que tiene la intención de aliviar un malestar. Hemos conversado un poco acerca de sus causantes y algunos disparadores. Y yo creo que es importante entonces que nos demos la oportunidad de conversar acerca de algunas recomendaciones que tú desde tu experiencia y yo como profesional puedo recomendar en alguna medida para personas que están viviendo esta situación y también para tal vez familiares que acompañan a alguien viviendo esta problemática. Yo creo que si te hablo a ti o a una persona tal vez que está viviendo esta problemática, es muy importante entender que en alguna medida, aunque algo nos genera algún tipo de alivio, puede volverse problemático y hay que entender que esto tiene toda la connotación problemática porque es un daño físico. Y claro, hay que admitir en alguna medida que existe algo que nos puede estar superando, que optamos por deliberadamente hacernos daño como una forma ¿sabes? Como afrontar este malestar o aliviarlo. Yo creo que hablar de ello y admitirlo como una situación a trabajar lo hace muy, muy, muy provechoso. ¿Por qué? Porque entonces nos damos la oportunidad de asistir a donde profesionales o donde personas nos ayuden no solo a trabajar lo que existe de base dentro de nuestro funcionar emocional que pues nos hace optar por esa estrategia, sino también nos ayuda colateralmente a abandonarlo totalmente y a que desaparezca de nuestra vida. Yo creo que es muy importante también aprender a hablarlo. ¿Por qué? Porque cuando conseguimos una red de apoyo nos permite hablar de nuestros deseos de cortarnos o hablar de nuestros deseos con respecto a utilizar esta estrategia. Yo creo que eso nos puede poner de frente a la posibilidad de hablar de lo que estamos sintiendo. Probablemente algunas personas nos ayudará a optar por otras estrategias o hacer uso de estrategias que tal vez nuestra red de apoyo, amigos o familiares en ese momento pongan en marcha. Nos ayudará tal vez a combatir algunos autoengaños alrededor de la idea de cortarnos. Y yo creo que el apoyo social de personas que nos quieren y que conocen de nuestro problema es vital porque necesitamos hablar de ello. Yo creo que si algo salía dentro de lo que hablábamos más temprano, Ana, era el hecho de que en alguna medida esto puede vivirse como un fenómeno muy solitario. Creo que también una gran posibilidad existe alrededor de vincularnos tal vez a grupos de apoyo o a personas que viven esta misma problemática. Algunas personas dentro de tratamiento individual optan por utilizar estrategias que generen una estimulación física para ayudar a aliviar el malestar emocional y en alguna medida son un poco más provechosas porque no implican el hacernos daño, pero sí implican una estimulación física de algún tipo. Entonces por ahí algunos tal vez podrán haber leído que apretar 2 hielos en las manos hasta que duela en una situación de ansiedad puede ayudar, echarse un baño de agua fría, tal vez comerse un limón. Para algunas personas será meterse un hielo dentro de la camisa. ¿Por qué? Porque esa estimulación física no causa el daño que tal vez causa el corte y claro que sí tiene la opción o sí tiene la función de aliviar el malestar emocional. Esas serían algunas de mis recomendaciones, pero quisiera preguntarte a ti, Ana, desde tu experiencia, ¿qué le recomendarías tal vez a una persona que está viviendo esta problemática o a un familiar o amigo que convive con una persona que tal vez vive esta problemática? Bueno, ¿qué recomendaría yo? Pues, si estás viviendo por esto, creo que más que nada pedir ayuda
hablarlo con alguien de confianza. Si sientes que no tienes a nadie, podría ser también como hablar por teléfono, escribirlo en alguna parte, sacarlo del sistema, porque sacarlo ayuda un montón a liberar todo eso que tienes adentro. A mí, algo que dijiste y que me ha servido muchísimo es las duchas de agua fría. En los momentos en los que siento que necesito hacerlo, una ducha de agua fría como que me es bastante rápido, la verdad. Tener paciencia contigo, más que nada también, como que evitar el frustrarte y también saber que el pensarlo no está mal, sino que está mal el hacerlo. Y si lo piensas, pues pedir ayuda, hablarlo con alguien, ya sea tu terapeuta, un amigo de confianza, tu hermano, tu tía, tu mamá, tu papá, tu abuelo, estas personas. Y pues si eres el familiar de alguien que está viviendo esto, ser un apoyo, o, tener paciencia también, entenderlos y estar ahí para ellos, más que nada. Claro, también tampoco como todo el tiempo encima, pero que sepan que pueden contar contigo. Creo que es importante que a una persona que está viendo esta situación le demos la oportunidad de expresarse y de sentirse escuchada. Porque es que yo creo que en alguna medida cuando alguien piensa en la idea de escuchar a alguien, en contarse, la primera impresión que se le viene a la cabeza es no, esta persona quiere acabar con su vida. Y realmente a veces tiene un efecto muy, muy, muy positivo el poder compartirlo, el poder compartir un pensamiento, porque creo que conviene mucho el experimentar, el aliviarse de la culpa de sentirnos malos porque pensamos en hacer algo. Yo creo que tú tocabas algo muy importante y es el pensar en querer hacer algo no me hace culpable de nada. Yo creo que es un acto de responsabilidad en alguna medida y de autocuidado, porque a veces nos topa con la posibilidad de encontrarnos con personas que nos ayuden a optar por otras estrategias. Entonces, yo creo que una recomendación que llevaría no solo a personas, sino a familiares que viven este fenómeno es hablar. Hablar es muy importante. Hablarlo y ponerlo sobre la mesa y entender que existe algo mucho más de fondo que requiere de un acompañamiento mucho más especializado. Y aprender a alejarnos y a evitar los estímulos que nos hacen pensar en la idea de cortarnos. Eso va por aprender a enfrentar o evitar ciertas situaciones problemáticas de otra forma e incluso aprender a evitar contar con objetos que precisamente puedan ayudar a cortarnos si así lo decidimos. Evitar tener en nuestro poder algún tipo de objeto cortopunzante si estamos tratando de manejar esta situación. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este capítulo más de Entre Adictos. Muchas gracias a ti, Ana, por darte la oportunidad de conversar el día de hoy. Creo que si algo hace valiosa tu presencia el día de hoy más que la mía es el hecho de que puedes hablar desde precisamente la experiencia y desde lo que se vive realmente al experimentar esta problemática. Muchas gracias, Santi. De verdad me gustó mucho estar aquí. Entre Adictos es un podcast semanal, así que si te gustó el episodio de hoy, síguenos y no olvides compartirlo. Para más información sobre adicciones, ingresa a nuestra página en colectivoaquiahora.org o síguenos en redes sociales como @colectivoaquiahora. Nos vemos en un próximo capítulo y recuerda, el poder del cambio está dentro de ti.